Buenos días, profesor, buenos días. Sí, profesor Ronda. Listo. Muy bien, señorita. Buenos días, distinguido. Buenos días con todos y todas. Vamos a empezar. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, chicas, vamos a continuar con la clase de historia, la semana 15, y nos toca hablar hoy día de lo que es el tema de la Guerra Fría. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de la historia del siglo XX, la historia del siglo XX es una historia un poco, se puede llamar así complicada, ¿no? En los primeros 50 años del siglo XX estuvieron marcados por lo que fue las guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. En medio de eso, el Clan del 29, la crisis de Estados Unidos, adicionalmente el fascismo, el nazismo, o sea, primeros 50 años es una guerra entre los países capitalistas que buscaban dominar el mundo, ¿no? Y que al final de todo terminó en la división, después de la Segunda Guerra Mundial, del mundo en dos sistemas. La división entre el comunismo y el llamado entonces capitalismo. Ese periodo es un periodo de tensión, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente que vivió entre los años 40 a 90, que alcanzaron su madurez en ese periodo, ellos crecieron de repente pendientes de una posible tercera guerra mundial. En el año 60, el mundo casi entra en la tercera guerra mundial, cuando los comunistas soviéticos pusieron misiles, ¿no? En Cuba, apuntando hacia la Casa Blanca. Entonces, eso de alguna manera generó, ¿no? Se va a decir, cierta alarma, ¿no? Más adelante, Estados Unidos también invadió Vietnam, ¿no? Y al invadir Vietnam también originó cierta tensión, ¿no? O sea,
Prácticamente podemos decir que bueno, en el caso mío, mis padres, y en el caso tuyo, tus abuelos, por una cuestión generacional, obviamente, vivieron en un mundo pendiente siempre de qué? Pendiente siempre de una posible guerra, de un conflicto global, muy diferente a nuestro mundo. Muchas veces ahora uno entra a YouTube, entra a Internet, ve noticias, ¿no? En este caso redes. La gente está más pendiente de la llegada de los alienígenas, de la inteligencia artificial, ¿no? De los robots que ya atienden como médicos en Japón, ¿no? Es otro nuestro mundo. O sea, estamos más pendientes nosotros de temas, no digo absurdos, sino temas diferentes, vinculados al desarrollo tecnológico, científico, ¿no? Pero post Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió en esa tensión. Profe, esa Guerra Fría también tuvo efecto en el Perú, por supuesto. En los años 60, 70, por ejemplo, en casi toda América Latina hubo dictaduras. La mayoría de dictaduras eran capitalistas. Acá en el Perú fue la dictadura de Velasco, por ejemplo. Entonces, más allá de que pareciera que fue una guerra tan lejana a nosotros, los efectos de estos conflictos obviamente sí nos afectaron, ¿no? O sea, sí llegaron a nosotros, ¿ya? En su momento el Perú compraba armas soviéticas durante el gobierno del presidente Velasco Alvarado. Cuando se dio la Revolución Cubana, en el Perú hubo también guerrillas que intentaron tomar el poder. El presidente Kennedy implementó una serie de políticas para que los países como el nuestro evitaran, ¿no? La llegada de de esos gobiernos autoritarios, ¿ya? Entonces, eh, eso más o menos es lo que había, pues, había por ahí, ¿ya? Entonces, ahora, también otro elemento importante que vamos a ver nosotros va a ser esta constante, ¿no? Esta constante lucha, como se podría decir, ¿ya? Entonces, veremos acontecimientos, veremos algunos hechos, veremos también cómo acaba la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría dividió al mundo en dos, fue el mundo bipolar, como se dice, pero más adelante el mundo entró en pos ya Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, a lo que sería el predominio norteamericano, ¿no? O sea, quien gana la Guerra Fría es Estados Unidos. Y en los años 90, Norteamérica prácticamente tuvo el sartén por el mango, como se dice, ¿no? Años 90. Ya más adelante, a partir del siglo XXI, Norteamérica tuvo nuevas competencias. Y eso es algo que hay que entender, ¿no? O sea, la historia no es algo estático, es algo constante, es algo dinámico. Si en los años de la Guerra Fría el conflicto era contra el comunismo, ahora el conflicto, el día de hoy, en una sociedad, entre comillas, estable, tranquila, ya no es el comunismo, ¿no? Ahora la competencia es entre Norteamérica, los chinos, ¿no? ¿Y quiénes más? Los rusos, ¿no? Y el mundo árabe, que no solamente tiene grandes jeques del petróleo que invierten en el fútbol, también no tienen eso, que tienen el petróleo, algo que es la energía, ¿no? En esta sociedad, pues, industrial, ¿no? Entonces, eso es lo que veremos nosotros el día de hoy, ya chicos, chicas. Así que bueno, vamos a empezar para que el tiempo no nos gane. Empezamos por acá. A ver, ¿qué cosa fue la Guerra Fría? Como dice por acá, la Guerra Fría, entonces, caballeros y señoritas, fue entonces, dice por acá, ¿no? Un periodo de tensión mundial, ¿no? Es un periodo, en este caso, entonces, mucha tensión mundial, ¿no? Acá no dice, ¿no? Es un periodo de tensión, entonces, mundial, ¿no? Tensión mundial. Por la rivalidad existente entre las dos potencias, ¿no? Hay una rivalidad entre ellos, entonces, entre ellos dos, ¿no? Sí, Estados Unidos y la URSS. Sin embargo, claro está que estos países nunca se enfrentaron, ¿no? O sea, Norteamérica y la URSS nunca se pelearon directamente, usaron otras guerras, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Corea. Corea es un país dividido en dos, como ustedes saben, ¿no? Hay Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de Vietnam, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, no hay una pelea directa entre ambas, pero eso sí, ¿no? Ellas dos vivieron en constante competencia, ¿ya? Cuando hablamos de Guerra Fría, algo adicional que hay que mencionar es lo siguiente. Acá dice, ¿no? Capitalismo Estados Unidos, socialismo la URSS. Pero cuando en el examen de visión nos hablan de Guerra Fría, no hablan tanto de capitalismo o comunismo. ¿Por qué? Porque es algo obvio. ¿Por qué cosa ponen entonces? Ponen así. El capitalismo durante la Guerra Fría es el mundo occidental. Occidente.
Ya es el mundo, en este caso entonces, occidental, el mundo entonces, no del comunismo occidental. Y el mundo que está vinculado a lo que sería entonces el comunismo, el socialismo, ¿quién sería? Oriente. Oriente. También como le ponen algunos, ¿no? Europa, el mundo del este, o Europa del este. ¿No? Entonces, eso es algunas ideas que usan en examen de admisión, en examen de admisión. ¿Ya? A ver, más. Características de la Guerra Fría. Por ejemplo, ¿qué me dicen por acá? La Guerra Fría fue una competencia económica. Sí. Estados Unidos y el capitalismo siempre proponen algo, ¿no? La propiedad privada, ¿no? El socialismo propone que el Estado debe dirigir la economía, debe manejar los bancos, la industria, las minas, etcétera. El capitalismo propone que no, debe haber inversión privada. La inversión privada es buena, la industria privada es mejor que la del Estado. Claro, eso es verdad, ¿sí o no? Mira nomás, Movistar da un buen servicio. Mira, Claro, tu internet de alta velocidad, ¿no es cierto? Mira el Metro de Lima, ¿no? Privado, ¿no? Da buen servicio, nunca se malora el tren, ¿ya? Entonces, es la visión que se tiene por ahí en el capitalismo, ¿no? El socialismo, comunismo propone una economía planificada. ¿Qué significa eso? O sea, el fin del comunismo es que en las empresas, es que si las empresas no tienen ganancias, no es que esa ganancia sea solamente dinero, sino que sea reinvertido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿lo hicieron? Bueno, en la URSS sí lo reinvirtieron en los años 50, 60. Más adelante la cosa se puso complicada. No se hizo eso. ¿Ya? Socialmente hay libertades, ¿no? Libertades individuales, ¿no? Por ejemplo, se está hablando bastante de libertades en Argentina, ¿no? Muchos amigos míos, contactos míos, exalumnos no míos, colegas míos ponen, ¿no? Por fin Argentina será libre. Mm, no, yo me paro riendo con eso, ¿no? Digo, eso es una libertad anárquica, ¿no? Una libertad donde tú ves cómo te atiendes, tú ves tu seguro social, tú ves tu AFP, tú ves cómo trabajas, ¿no? Bueno, digo, eso ya había como pensamiento en el siglo XIX. Quizás ahora es un poco más extremo de decir, ¿no? Libertades individuales son libertades democráticas en el capitalismo, ¿no? O sea, tú eres libre de votar por quien te dé la gana. Tú no puedes decirle a la persona que si votó por tal o tal persona, que eres un no fujiasmo, castriburro. Es la democracia. Hay que respetarlo. Pero profesor, pues es la democracia. O sea, yo no puedo obligar a una persona que vote como yo, ¿no? Yo no voy a obligar a una persona que piense como yo. O sea, es parte de la libertad, ¿no? Supuestamente del capitalismo. ¿Sí o no? En el mundo socialista no hay un solo partido. En el mundo socialista no hay elecciones. En el mundo socialista hay un solo partido, que es el Partido Comunista Soviético. No hay elecciones. La elección es dentro del partido. Dentro del partido. ¿No? ¿Qué más? Ahí está lo que te decía, ¿no? ¿Qué pasa en política? Obviamente, ¿no? La democracia. Y siempre se dice que los países comunistas eran dictaduras. Eh, ¿Solamente hay dictaduras en países comunistas? ¿O la dictadura es de derecha o de izquierda? ¿Mm? Creo que es obvia la respuesta, ¿no? O sea, la dictadura puede estar en países comunistas y en países capitalistas, es en ambos, correcto, ¿no? Julián, ¿no? Correcto. No, es que es verdad. Hemos tenido dictaduras en el Perú de derecha, ¿no? ¿Cómo se llama? Sánchez Cerro, Podría, de derecha, ¿no? Supuestamente de izquierda fue Velasco, ¿no? Entonces las dictaduras no tienen, pues, color, ¿no? Las dictaduras son, claro, son más de derecha que de izquierda, las dictaduras incluso, sinceramente, ¿ya? Pero bueno, siempre se dice, no, dictadura comunista, digo, pero hay dictaduras en el capitalismo también, ¿ya? Entonces, pero normalmente se dice eso, ¿no? Se dice siempre eso. Ideologías liberales, ¿no? Socialistas. Ah, y algo más, aquí falta algo adicional. Acá hay que poner nosotros la competencia tecnológica. La competencia tecnológica. ¿Eso qué cosa es? Competencia tecnológica. Hay que ser sinceros. Entre los años 50 a 70 de esas épocas, la tecnología soviética fue de punta. Por ejemplo, los soviéticos fueron los primeros en lanzar misiles.
lanzar, disculpas, satélites. El primer satélite artificial de la historia, ¿cómo se llamó? Conocido, ¿no? El Sputnik 1. También la gente soviética lanzó el primer ser vivo al espacio. ¿Quién fue ella? Una perrita, ¿no? Laika. Claro, perrita Laika, correcto. También mandaron al primer humano, ¿no? Al espacio, ¿no? Yuri Gagarin. Mandaron a la primera mujer al espacio, ¿no? Valentina Tereshkova, por ejemplo. Entonces, el problema es que la URSS tenía buena tecnología en los años 50, 60, pero la gente no come tecnología. La gente no come pan, no consume azúcar, consume carnes, no consume lácteos. O sea, la gente no come satélites, no come balas, no come cañones. Por eso que mientras por un lado, tecnológico, la URSS iba bien, económicamente era un desastre. Y eso a la larga, ¿qué cosa origina? Bueno, ¿qué hizo la población soviética? Protestas. La Unión Soviética parecía el gobierno de Alan García. La gente hacía colas por comida, aunque no lo creas. Hacían cola por comida, ¿no? Ahora, competencia tecnológica, ¿qué más? Y también cultural. Y cultural, por supuesto que sí. Eh, Esto de la luna es una... o sea, sí llegaron, ¿no? Llegaron a la luna. Lo que está en controversia es la caminata lunar. Esa es la controversia. La controversia es esa, la caminata lunar. Esa es la controversia. ¿Ya? Porque es complicado, bueno. Hasta el día de hoy. ¿Lo han vuelto a hacer? ¿Lo han vuelto a hacer? No, no. No, que no lo han vuelto a hacer. Ya, esa es la controversia. ¿Ya? Pero hasta pusieron la bandera, creo, ¿no? Esa es la controversia, ¿no? Pero sí van a la luna, sí llegan a la luna. ¿Ya? Entonces, pero la controversia es, ¿no? Poner la banderita, caminata, ¿no? Esa es la controversia, ¿no? Eso sí es bien controversial. Hasta el día de hoy es controversial todavía eso, ¿no? Pero bueno, ya eso es lo que se menciona. Entonces, el día de hoy, quien ha sacado, por más de que ya no exista Unión Soviética, ya no hay URSS, pero seamos sinceros, los rusos, sí, ¿no? Tecnológicamente, siguen o no siguen fuertes, los rusos. Ya no hay Unión Soviética, no hay comunismo ya, pero los rusos sí, ¿no? O sea, siguen siendo tecnología, ¿no? Incluso creo que ahora con una economía un poco más estable, una tecnología muy avanzada, ¿no? Eh, los primeros en sacar vacunas contra el COVID, ¿quiénes fueron? Sí saben, ¿no? La primera vacuna contra el COVID, ¿cuál fue? El Sputnik. El Sputnik 5 de Rusia, que no llegó al Perú. Claro, correcto, fue Rusia. Incluso nuestro gran filósofo César Acuña Peralta, gran filósofo Acuña, él prometió ir a Rusia, ¿no? Y traer 1 millón de vacunas, dijo, ¿no? Rusia no le vendió. Al único país sudamericano que Rusia le vendió vacunas fue a Argentina, nada más. Claro, o sea, no hubo más. Y los países de Europa del Este le compraron a Rusia. Era complicado que Rusia le venda vacunas al Perú. Por eso cuando hablaban acá los políticos en campaña, yo me reía, ¿no? Y una gran pregunta, ¿no? Si Rusia con el comunismo quedó mal, destruida, ¿cómo en 30 años pueden seguir siendo tecnología? De acá el Perú, con 200 años de independencia, a la justa hacemos vacunas para pollos, ¿no? Entonces, esta fue la Guerra Fría, en sí, ¿no? Una competencia total, desde el plano económico hasta el plano, en este caso, cultural. ¿Ya? Eso es lo que había ahí. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otro elemento acá adicional sería esto, ¿no? Causas. Bueno, que en parte ya lo hemos visto. Ahí está, ¿no? La conferencia de Yalta. Acá se reunieron los tres grandes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Winston Churchill, eh, Roosevelt, ¿no es cierto? Roosevelt y Joseph Stalin, ¿no? Sí, Rusia y China políticamente son países comunistas, políticamente. Eh, pero realmente son capitalistas de estados. O sea, en la manera coloquial, común, decimos que son países comunistas, sobre todo China, Rusia no.
Pero realmente lo que funciona tanto en Rusia como en China es el capitalismo de Estado. ¿Eso qué cosa es? Es que el Estado es dueño de industrias. Por ejemplo, la vacuna Sputnik 5 lo hace el laboratorio Gamaleya. El laboratorio Gamaleya es un laboratorio que está solventado por el Estado ruso. China nos vendió Sinopharm, y Sinopharm es una empresa con capitales del Estado chino. Cuba también va por ese lado, capitalismo de Estado, ¿no? En Cuba también había una vacuna, ¿no? Se me fue el nombre de la vacuna, ¿cómo se llama? Cubana, se me fue el nombre, ¿ya? En Cuba también hubo turismo, médico, o sea, la gente iba a vacunarse a Cuba, increíblemente, ¿ya? Entonces, hasta Cuba tuvo vacuna, en serio, Cuba tuvo vacuna. No se difundió porque no seas malo, pero no, o sea, Cuba, la isla tiene vacuna, Perú, Argentina, Brasil, disque países desarrollados, ¿no? Mejor que Cuba, y acá no había ni cama sushi, ¿no? Entonces, cama sushi, ¿no? Sushi dice Acuña, cuidado. Bueno, la conferencia de Yalta, no es comunismo, el comunismo no existe, eso es mentira. El comunismo no existe, ¿no? O sea, académicamente el comunismo no existe, eso es falso. Pero bueno, se sigue hablando, pero profesor, su nombre dice comunista. Su nombre puede decir un montón de cosas. No, la cosa es que en la práctica sea comunista. El comunismo nunca existió. Lo que hubo fue socialismo. Y fue un intento de comunismo y fracasó. Ningún país ha llegado a ser comunista y actualmente ningún país es comunista. Eso es totalmente falso, ¿no? Allá los que quieran seguir en X, antiguamente Twitter, seguir hablando del comunismo, ¿no? Porque no existe, no existe. Así sigan hablando o escribiendo, no existe, ¿no? Cuba es un país no comunista, es un país, es una dictadura unipartidista de tendencia nacionalista. Eso es Cuba. No lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos de ese país, ¿no? Bueno, la Guerra Fría empezó en la conferencia de Yalta cuando los amigos de la Guerra Mundial se pelearon y muestra de esta pelea fue que Alemania quedó dividida en 4 zonas. Esa fue Alemania, conferencia de Potsdam. ¿Qué más? Bueno, lo que se hizo acá de cosa fue, bueno, lo que se hizo acá fue iniciar esta competencia. Winston Churchill fue el primero en hablar de eso. Él decía esto, señores, en Europa se está tejiendo la cortina de hierro. Eso dijo Winston Churchill. La cortina de hierro fue una explicación que daba el ministro Churchill, ministro inglés, dando a entender de que el mundo europeo se estaba dividiendo en 2 grandes bloques. Supuestamente todos estos países que están por acá, que son color palo rosa, ellos serían comunistas, supuestamente. Yugoslavia, su nombre es así, República Federal Socialista de Yugoslavia. Yugoslavia tampoco fue comunista, aunque el nombre lo decía. ¿Ya? Entonces, ellos fueron más sinceros, ¿no? República Federal Socialista le pusieron. Es muy diferente el socialismo que el comunismo. El comunismo es donde no hay Estado. El comunismo no hay ricos ni pobres. El socialismo sí permite la presencia de Estado y permite la existencia de clases sociales. Por eso, a lo mucho, a lo que llegaron estos países que están por acá, fue realmente a un socialismo, no un comunismo. Bueno, así estaba el mundo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, bueno, empiezan acá los primeros pasos para ganar, ¿no? Este conflicto. En 1947, el presidente norteamericano Harry Truman fue al Senado norteamericano a hacer un discurso. Ese discurso fue bautizado por la prensa norteamericana con este nombre, ¿no? Se le llamó así. La doctrina Truman, fue llamada así, doctrina Truman. Inició la Guerra Fría realmente fue Estados Unidos y Harry Truman en su discurso mencionó lo siguiente, que dice él, hay que evitar, dijo él, ¿no? El avance del socialismo, ¿no? Esa fue la propuesta del presidente entonces Harry Truman, ¿no? Había que usar todas las fuerzas, todos los recursos que tuviese a disposición Norteamérica
para evitar que el comunismo siga en expansión, no solamente en Europa. Parte de esa política del presidente Truman fue la aplicación del llamado Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall fue un apoyo en este caso económico y material. Un apoyo económico, en este caso entonces material. Traducción: darle plata a los países europeos, especialmente Alemania, para que salgan de su crisis. Y con eso no evitar que el comunismo gane esta guerra. Muchos países europeos pidieron préstamos a Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de la URSS? La respuesta de la URSS fue hacer su plan también, el plan Molotov. Marshall apoya a los países capitalistas, ¿no? Esos países, entonces, países capitalistas. El plan Molotov es un plan igual que el Marshall, solamente que se aplica a dónde? Se aplica a los países, acá están, ¿no? Comunistas. Bueno, llamados comunistas en esta época. El plan Dosh, esa fue la reconstrucción del Japón. A Norteamérica no le interesaba lo que pasaba en Japón. ¿Cuándo le empezó a interesar a Norteamérica recién? El problema es cuando en China gana la revolución Mao Zedong. Y parte de la revolución comunista china fue la guerra contra Japón. Norteamérica entendió que para evitar que el comunismo chino se expanda en Oriente, había que hacer a un país asiático potencia. Japón fue aliado de Estados Unidos. Fue aliado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y después de las bombas atómicas, Japón se convirtió en aliado de Estados Unidos. Algo interesante es que Japón y Alemania en menos de 30 años volvieron a ser países industriales. Es algo increíble, ¿no? Una vez la UNI nos preguntó cuáles fueron las condiciones que permitieron al Japón y a Alemania volver a desarrollar su industria. O sea, ¿qué factores lograron que Japón y Alemania otra vez sean potencia industrial? La plata de Estados Unidos, profesor. Puede ser. Es un factor. Pero hay algo muy importante que tiene en este caso Alemania y Japón. ¿Dónde está su fortaleza? Son países que te venden de todo, pero no te venden chisitos, ¿no? No te venden caramelo de limón, no te vende, ¿cómo se llama? Galleta Coronita, no te vende galleta Animalito. ¿Qué te venden ellos? Autos. Te venden autos, ¿sí o no? ¿Qué más te venden ellos? Cocinas, refrigeradoras, maquinaria pesada. Te venden eso. ¿Y cuál es un factor importante para que esos países logren ese desarrollo? ¿La plata o la educación? ¿Cuál ha sido el factor fundamental para ellos? ¿La plata o la educación? Es la educación, ¿verdad? Es la educación. ¿Verdad? Entonces, algo que en este país todavía no entendemos. Bueno, no entienden los gobernantes, es la educación. Ustedes no deberían estar acá pagando mensualidades. Quien debería preocuparse por esto, por ti, debería ser el Estado peruano. ¿Sí o no? Claro, el Estado peruano. Entonces, no tiene materias primas, pero acá hay materias primas, pues. Imagínate si nuestras materias primas fueran utilizadas por nosotros, ¿no? Imagínate, ¿sí o no? Claro, acá hay materias primas y la podemos, en este caso, industrializar todavía. Durante el COVID, hubo una universidad que hizo prototipos de respiradores artificiales. ¿Qué universidad fue? Acá tenemos un montón de universidades que promueven o proponen la carrera ¿cómo se llama? De ingeniería. No, no fue la Cayetano, fue la UNI. Fue la UNI. La UNI hizo prototipos. La Cayetano también está en competencia, pero la UNI lo acabó. Y al final el Estado decidió no hacerlo, porque no se podía hacer. ¿Pero no se podía hacer? Sencillo. Tienes ese prototipo. Para hacerlo en masa, ¿qué cosas necesitas? Una fábrica, ¿sí o no? Una fábrica, ¿no? ¿Y qué necesitas ahí? Bueno, obviamente mucha inversión, demasiada inversión, ¿no? Y eso al final no se hizo, ¿ya? Y acabó el COVID, profesor. Sí, pero
¿por qué no tenemos el prototipo, tenemos la idea? ¿Por qué no invertir en eso, no? ¿Por qué no ahora que ya no hay COVID, hacer más, ¿no? Respiradores, ¿no? Y darlo en todo el país para que nuestro servicio de salud sea el mejor? No les interesa, ¿ya? Entonces, los alemanes y los japoneses en menos de 30 años desarrollaron su industria. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama así, pregunta de atención, los milagros económicos. Los milagros económicos, no los milagros, en este caso, económicos. ¿Qué milagros son? El milagro japonés y el milagro, en este caso, de la República Federal Alemana, ¿ya? República Federal Alemana, ¿ya? No, sí, durante la época del COVID, la UNI propuso un prototipo de respirador y el Estado peruano no lo pudo hacer por falta de tecnología, obviamente. Pero ya no tenemos COVID y sería bueno que esa cama, ¿no? Se pueda hacer en el Perú, al menos ensamblar algunas, pero sería muy interesante, ¿no? No, pues, valoras el negocio. ¿Cómo que valoras el negocio? ¿Qué es más rentable para los políticos peruanos? Eh, ¿Generar industria o comprarlo? ¿Qué es más práctico? Pues comprarlo. Y encima cuando compran, ¿qué cosas hacen con los precios? Revaloran, ¿no? Sobrevaloran. Sí, no se dieron cuenta de eso, ¿no? Hubo una denuncia en el Perú, en Chiclayo, creo, ¿no? Compraron carros a 10 y el Estado lo compra a 40, ¿no? ¿Sí o no? Un robo es eso. Bueno, ya, pues estamos en el Perú, recuerdo, estamos en el Perú, ¿no? Bueno, en la segunda fase, bueno, ya había ONU, ya había OTAN, ¿no? La bomba atómica soviética, que fue un gran logro para ellos. Mao Zedong se hizo gobernante de China, luego el triunfo de la revolución. Los años 50, ¿qué cosa pasó? La guerra de Corea, ¿no? Como sabemos, Corea hasta el día de hoy está dividida en dos: Corea del Norte y Corea del Sur, día de hoy. ¿Qué más? Llegó al poder Nikita Khrushchev. Con Nikita Khrushchev, para muchos historiadores, si había algo de socialismo en Rusia, en la URSS, con Nikita Khrushchev, eso se acabó. Se acabó. No, con Khrushchev se acabó, ¿no? Khrushchev fue aliado de Cuba, no fue aliado de Cuba. Cuba, en los libros de historia universal, solamente en libros de Perú pone comunista, creo, pero en los libros de historia universal, libros no, llámese para España, para Francia, no, para Argentina, los libros no ponen gobierno comunista cubano, ponen gobierno nacionalista cubano, ponen eso. Claro, porque, bueno, es nacionalista más que comunista. Fue aliado de la URSS, eso es diferente, fue su aliado, ¿no? Pero no, la Revolución Cubana no fue comunista. Fidel Castro nunca fue comunista. Se hizo comunista por una cuestión política. Esta es la carrera espacial, es lo que te decía, la carrera espacial. No, por ejemplo, acá era el Sputnik, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? El Explorer. Así como así como el buscador que era de Microsoft, el Explorer, ya algo así. Está el Sputnik 2, está Laika, la perrita, ¿no? Pobrecita Laika, ¿no? Se la mandaron al espacio. Bueno, ¿volvió Laika? Oye, ¿cómo que volvió? No vuelve. Es como, ¿se acuerdan de Curiosity? ¿Se acuerdan de Curiosity? ¿Quién era Curiosity? ¿Se acuerdan de Curiosity? ¿Qué cosa fue Curiosity? ¿Nada? Era un robot, ¿no? Claro, es un robot que fue a Marte, creo, ¿no? Y mandaba videos y fotos, creo, ¿no? No regresó, pues. O sea, ellos salen, pero no regresan. ¿Sabes eso, no? Van, pero no regresan, ¿ya? Y hasta ahora están haciendo eso, ¿no? Mandando un montón de robots para que muy pronto tú hagas tu viaje con tu pata Elon Musk, ¿no? Esta Valentina Tereshkova, primera en este caso mujer en el espacio, y Yuri Gagarin, primer varón en el espacio, ¿no? Esa fue, como dicen muchos, la carrera espacial y la propaganda política. ¿Qué más? Bueno, algunos países como Yugoslavia no querían
ni estar con la URSS, ni estar con Estados Unidos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos formaron el movimiento de los no alineados, que eran países que no estaban ni con uno ni con otro. En el año 61 se construye el muro de Berlín, también llamado el muro de la vergüenza, ¿no? Dividió al mundo en dos. Una división simbólica, obviamente, el muro de Berlín. Ahí está, año 59 llega al poder, ¿no? Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, el Barbón, no el Barbón, ahí está Fidel Castro con el Che Guevara, ahí está Raúl Castro, ahí está Camilo Cienfuegos, ¿no? Los Barbones, ahí está Camilo Cienfuegos. Acá el que tiene su sombrerito, él es Camilo, disculpa, él es Camilo Cienfuegos, Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos era anarquista, Camilo Cienfuegos era pintor, no sé, era pintor, ¿no? El Che Guevara era médico, Fidel Castro era abogado y diputado cubano. ¿Ya? Entonces, bueno, casi nos llevan a la, ¿cómo se llama? A la guerra, tercera guerra mundial, ¿no? Es de los misiles. Ahí está el presidente Kennedy. Y cuando triunfa la revolución cubana, aplicó la Alianza para el Progreso, que fue una política de ayuda a los países como el nuestro, ayuda económica, ayuda logística, ayuda para evitar que el comunismo triunfe, ¿no? En estos países. Lamentablemente para la familia Kennedy, ¿qué cosa pasó? Con el presidente John Kennedy, lo mataron, ¿no? Kennedy. ¿Qué más? Ahí está, ¿no? El YouTube era un avión norteamericano que descubrió que había misiles en la isla apuntando a la Casa Blanca. Y la gente estaba temblando en esa época. La masacre en Vietnam, ¿no? Porque fue una masacre realmente lo que hizo Estados Unidos en Vietnam. Vietnam es un país que no tiene petróleo, no tiene minerales, no tiene gas, no tiene nada Vietnam. Nada, nada, nada tiene Vietnam. Arroz nomás tiene Vietnam. ¿Y por qué hicieron la guerra a Vietnam? Pregunta esa misión. Hicieron la guerra porque Vietnam, en la guerra que tuvo, una guerra civil que tuvo Vietnam, gana el comunismo. Y Norteamérica no podía permitir eso. Una masacre que fue Vietnam. Bueno, son algunos momentos tensos, ¿no? De la Guerra Fría. ¿Qué más? Bueno, en América Latina que hemos tenido dictaduras, como te comentaba. Por acá está Velasco, ¿no? Por acá está Velasco. ¿Dónde está Velasco? Ah, ¿cómo está Velasco? Oye, ¿dónde está Velasco? ¿Qué pasó? No nos han puesto a nosotros. Ya, mira, entonces, pero bueno, ya, Perú es Velasco Alvarado, ¿no? Perú es Velasco Alvarado. Ya, entonces, bueno, las dictaduras que trabajan para Estados Unidos. Ya, entonces, y también la guerra en Afganistán. Afganistán es como Vietnam, pero para la URSS. Mismo Norteamérica fue a Vietnam y perdió, los soviéticos fueron a Afganistán y perdieron, ¿no? En los años 80, el presidente Ronald Reagan propuso, en este caso, la defensa estratégica. ¿Qué es eso? El nombre común a esta política es este, la guerra de las galaxias. Le llaman así, ¿eh? La guerra de las galaxias. El presidente Reagan propuso al Senado norteamericano de que debía invertirse mucho dinero en la realización, en este caso, de armas de otro nivel. Pues eso. El día de hoy, ustedes saben, muy seguro que sí, que cuando te mandan un misil, un país, los países desarrollados no se tienen. Los países desarrollados tienen sensores. Te mandan un misil, el sensor lo detecta. ¿Qué hace el sensor? Detiene la bomba. Eso dijo Reagan. Hay que hacer eso, dijo él, ¿no? Norteamérica sí lo hizo y al final eso fue copiado por todos los países, ¿no? Claro, en Vietnam quien gana la guerra es Vietnam, realmente. Norteamérica gana la guerra en las películas. En la vida real, quien gana la guerra de Vietnam es Vietnam. ¿Por qué perdieron, profesor? Ah, es que lo que pasa es que en Vietnam fue una guerra de desgaste. Es la misma población vietnamita, un campesino que de pronto metió un bombazo. Es la misma población que resistió. O sea, Norteamérica manejaba a Vietnam militarmente, pero todos los días, bombazo, habían ataques, o sea, y eso hizo que en Norteamérica los jóvenes
no quieran pelear. Y por eso que en Estados Unidos apareció un movimiento de chicos que buscaban o decían amor y paz. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos chicos que buscaban el amor y paz? No a la guerra. Hay que amarnos, decían ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hippies. Los hippies ya no querían pelear. Los negros no querían pelear. O sea, era terrible, era Vietnam y a masacrar a toda esa población. No querían hacer eso. ¿Ya? Bueno, al final entonces, como te comentaba, Gorbachev, el gobernante soviético, se dio cuenta de que era insostenible el comunismo y por eso él aplicó estas reformas. La perestroika y glasnost. Disculpen el sonido, creo que están trabajando fuera de la academia y han llegado recién lo de la municipalidad, disculpen. Ya entonces la perestroika, que fue la reestructuración, y glasnost, que fue la apertura de la comunicación. ¿Ya? Ya vamos a acabar, ya se preocupen. Bueno, no, ¿cómo termina todo esto? Bueno, termina cuando ya, pues, al ser insostenible el comunismo, caballero, ¿no? Hay que hacer los cambios, hay que hacer las reformas. Y eso originó un momento complicado. Cuando cae la URSS, caen 15 naciones. 15 naciones cayeron. El presidente de Rusia actual, Vladimir Putin, una vez fue consultado, le preguntaron a Putin, ¿qué etapa de la historia del siglo XX considera que fue la más caótica? Le preguntaron a Putin. Vladimir Putin respondió que el momento más caótico de la historia universal del siglo XX fue la desintegración de la URSS. ¿Por qué? Porque eran prácticamente 15 países que se dividían. En los años 90, muchos de esos países, que era Rusia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán, quedaron en la miseria. 15 naciones en la miseria, Bulgaria, Rumania, etcétera. Y bueno, no, fue parte pues de esa guerra, ¿no? Pero él habla de eso, ¿no? 15 países con una crisis económica. Al final, ¿qué cosa pasó en los 90? Al final, la potencia mundial de los 90, obvio, ¿no? ¿Quién fue? Estados Unidos. El mundo unipolar. Está este símbolo de Estados Unidos, creo, ¿no? ¿Cómo se llama él? El tío Sam. Norteamérica gana la guerra y eso coincide con algo llamado así, no, la globalización. Que no es solamente que tú y yo tengamos internet y podamos jugar Free Fire, sino que la globalización, ¿qué cosa es? Economía. Es la integración de mercados, la integración de comercios. Prácticamente el mundo, ¿no? Conectado en algo llamado la aldea global, como dicen muchos, ¿no? Bueno, ya, claro. Lo que pasa es que hay sensores, pero el sensor te tiene, manda 10 bombazos, te tiene 8. Pues. Claro, jamás, actualmente la guerra árabe-israelí ha mandado misiles y sí han llegado, ¿no? Pero aunque no lo creas, en el mundo el rechazo es al ataque de Israel. O sea, para muchos ya, Israel ya, pues, ¿no? Una cosa es atacar a los de Hamas, o Hamas, y otra cosa es atacar a la población civil. El rechazo actualmente en el mundo no es a Hamas, es a Israel, porque consideran que Israel se le pasó la mano. O sea, una cosa es que tú ataques, ¿no? A guerrilleros, terroristas, o musulmanes, ya, muy bien. Nada tiene que ver un colegio o un hospital. Nada tiene que ver. Entonces, y esa es la crítica actual a Israel, ¿no? O sea, se le está pasando la mano, ¿no? Bueno, Israel fue aliado de Estados Unidos, es aliado de Estados Unidos, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, así terminaba la Guerra Fría y entramos a este mundo, ¿no? Que es el mundo actual, que es el mundo de los conflictos árabe-israelí, es el mundo de la Unión Europea, es el mundo, en este caso, donde
Rusia le hace la guerra a Ucrania y donde los países supuestamente desarrollados no se meten. Es el mundo donde todavía hay conflictos, ¿no? Pero parecieran que fueran muy lejanos, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a pasarte las claves de esta semana, ya luego de repente tú lo corroboras, ya en tu casa, ¿no? Ahora vamos a ver las claves. La guerra en Ucrania es que, a ver, el argumento de los rusos es que Ucrania es una provincia de ellos. Y bueno, en parte es verdad. Ucrania es provincia de Rusia, siempre fue provincia de Rusia. Y lo otro es que, bueno, lo que quiere Rusia es tener el control de los energéticos y los alimentos. O sea, Rusia maneja petróleo. Ucrania es el país, es un granero, gran producción de trigo. Si Rusia controla esos dos productos, tiene Europa en sus manos. Esa es la guerra. Es una guerra de un ajedrez, ¿no? Y que lamentablemente Rusia sigue con esto, lamentablemente, ¿no? Eh, Claro, ajá, sí, Israel ha estado, pues, correcto, joven, buscando, ¿no? Matando a los líderes de los grupos musulmanes, eso sí es verdad, no, no, ¿ya? El problema es, claro, muchos países europeos y árabes, como tú dices, también comentaba en clase, ya le han dicho a Israel que pare la mano, sino porque los métodos en Israel no son los adecuados. Una cosa es que tú atrapes a los líderes, otra cosa es que tú bombardees ciudades, ¿no? Y también, si los atrapas, tienen que ser llevados a juicios. Lamentablemente, cuando agarran un líder árabe, muere de un bombazo, ¿no? No, se muere un bombazo. Entonces, eso ha originado rechazo ya en mucha comunidad europea y árabe, ¿no? El día de hoy, lamentablemente, ¿no? Sí, Israel le mete bomba a hospitales, a colegios, no le interesa, ¿ya? Entonces, eso es lo que, lamentablemente, acá en el Perú, creo que es el único país de América, no, uno de los pocos países de América del Sur que no se ha pronunciado sobre eso. O sea, una cosa es la masacre, la guerra contra los guerrilleros, terroristas, y otra cosa es el ataque a civiles. Eso no es negociable bajo ninguna condición. Muy bien, a ver. En la clave correcta sería entonces, chicos, chicas, la uno sería barco, disculpa, uno barco, ¿ya? Uno barco. Dos, en la dos, la clave sería entonces dos, casa, casa. En la tres, en la tres, la clave sería, en este caso entonces, casa, ¿ya? Tres casa. Cuatro, enano, cuatro enano. Cinco, dedo, cinco dedos. Seis, enano, enano. Siete, barco, siete barco. Y la ocho, barco, ¿no? Muy bien, chicos, chicas. Bueno, será toda mi parte por el día de hoy y nos vemos a una nueva oportunidad. Cuídense. Hasta luego. Gracias, Cecilia. Nos vemos. Buenos días. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Buenos días.